En esta clase continuaremos desarrollando los conceptos fundamentales sobre los principios del derecho procesal. Tenemos después un principio que también preocupa a los abogados. Nosotros le llamamos el principio de economía procesal y que se usa para cualquier cosa. No saben la cantidad de cosas que se escriben en nombre de la economía procesal. Es más, el principio de economía procesal suele usarse como argumento jurídico para determinadas decisiones que generalmente no son jurídicas. Es decir, muchas veces el juez dice, por el principio de derecho procesal haga tal cosa. Ustedes saben que la interpretación de una norma jurídica, ¿no es cierto?, tiene una legislación clara que está en el Código Civil. Primero la letra, después el espíritu del legislador y por último las normas de analogía o los principios del derecho. Pero hay algunos que agarran primero los principios del derecho y después de ahí sacan una norma jurídica. Dicen, por principio del derecho procesal esto es así, por economía procesal. Y eso es una pésima interpretación, porque lo primero que tenemos que ver es qué dice la ley. Después, si la tenemos que interpretar o es oscura, entonces iremos avanzando. Pero la realidad es que para muchos no es oscura la ley, directamente la desconocen. Entonces se agarran del principio de derecho procesal y sacan una nueva norma. Esto es bastante común. Es bastante común. Incluso la Corte en algunas veces ha dicho, excepcionalmente y por el principio de derecho procesal, esto debe ser así. Excepcionalmente y por el principio de derecho procesal. ¿Dónde está la norma que diga que debe ser así? No existe, la creó. Dice que es excepcional, pero no dice por qué es excepcional. Y después dice, por economía procesal, y no dice dónde está la economía y por qué tenemos que recurrir a la doctrina cuando primero teníamos que haber visto la letra de la ley, después el espíritu del legislador, que significa qué quiso decir el legislador. ¿Qué quiso decir? El espíritu es qué quiso decir, en definitiva. Y después vamos a ver las normas analógicas y después vamos a sacar, pero primero tenemos que tener o una laguna inmensa o tener una norma dudosa. Si no tenemos esas dos cosas, no podemos decir derecho al principio de derecho procesal, a los principios. El juez no puede usar los principios como si fueran normas jurídicas. Los usa para interpretar, no para legislar. El legislador es el Congreso. El legislador son los diputados y senadores. Y por último, bueno, de estos principios ustedes van a encontrar 600 derivaciones de los principios, ¿no es cierto? Algunos hablan del principio de controversia, que estaría dentro del principio de bilateralidad, otros igualdad ante el proceso, qué sé yo. Por ahí van a encontrar uno que dice el principio de neutralidad del juez, obviamente, que es un elemento fundamental para la posibilidad de que las partes tengan igualdad en el proceso. Entonces, hay muchas cosas que se van mezclando. Por ejemplo, el de economía procesal. Vamos ahora a lo que llamamos de economía procesal, que también les interesa. Economía quiere decir ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ahorrar conductas, ahorrar esfuerzos. En este sentido estamos hablando de la economía procesal. Entonces algunos le dicen a esto principio de concentración, por ejemplo. ¿Qué significa concentración? Bueno, concentrar todas las actividades en un mismo momento para que no se pierda demasiado tiempo y la solución sea más rápida. O principio de celeridad, le llaman algunos también. Bueno, celeridad implica ahorrar tiempo, andar rápido. Dentro del principio de economía procesal está el principio de eventualidad. ¿Qué significa el principio de eventualidad? Yo puedo decir, por ejemplo, puedo decir así, interpongo una revocatoria, un recurso de revocatoria, que ustedes todavía no saben qué es, pero no importa, es un recurso, le digo al juez, mire, se equivocó, señoría, muy bien. Y ese recurso de revocatoria, en términos técnicos, lo resuelve el mismo juez que dictó la resolución.
Yo le digo, se equivocó, su señoría dicta una resolución distinta. Pero puedo decir, se equivocó y a todo evento apelo. Si usted no me hace caso, yo apelo. Y lo hago en el mismo momento. El principio de eventualidad nos permite decir, primero quiero esto, pero si no me lo da, a todo evento quiero esto. Esto era muy común incluso cuando se realizaban determinadas acciones que no se sabía bien cuál sería el sentido. Si estaríamos, por ejemplo, qué sé yo, en un juicio sumario o en un juicio ordinario, entonces se solía elegir la vía ordinaria y decía, pido tal cosa, pero a todo evento pido la segunda cosa, de tal manera de que quede todo tapado. O a todo evento dejo, a todo evento significa, dejo sentada mi posición, dejo sentada esta otra posición. Obviamente que tienen que ser coherentes, no puedo decir pido A, pido sí y a todo evento pido no. La eventualidad necesita coherencia. Yo puedo decir inicio un juicio de desalojo, por ejemplo, por una tontería, para inventar algo. A todo evento solicito reivindicación. Bueno, podría o desalojo por intruso. Entonces, ¿qué hacemos? En realidad, lo que estoy haciendo es ordinarizando el desalojo por intruso y diciendo, bueno, si no es intruso, es poseedor. Entonces, esa era una acción que antes se usaba. Como no se entendía muy bien el tema del intruso y del poseedor, se usaban esas acciones una arriba de la otra. Lo dice Vélez en el artículo, en la nota de la reivindicación. Se usaba en forma eventual. Entonces, nosotros lo vamos a ver en un montón de lados, el principio de economía procesal. La ley, por ejemplo, dice que es preferible que todos los testigos declaren juntos y que se tome las pruebas lo más juntas posible. El principio de economía procesal también nos dice que acortar plazos, es decir, en un tiempo para contestar demanda se pasaba, qué sé yo, se daba un mes, 2 meses, 45 días, bueno, una locura. De hecho, por ejemplo, los plazos de caducidad, por ejemplo, son muy cortos en los códigos argentinos. Nosotros el plazo máximo de caducidad más largo es 6 meses. Sin embargo, el Código Español tiene 1 año para la caducidad. Creo que hay 1 año y no sé si no 2 en algunos casos. Fíjese que hay una diferencia fundamental en plazos. Esto de la economía también tiene que ver con el tema del ahorro de esfuerzos, es decir, no producir pruebas innecesarias. Entonces el juez tiene la facultad en un momento determinado de decirle a las partes, señor, esta prueba es inconducente, no sirve, ¿para qué la vamos a producir? Tiene la facultad muchas veces de no permitirla. Alguien, por ejemplo, que quiere probar un contrato de 1 millón de pesos con testigos, uno podría decirle, mire, esto es inconducente, porque esto se prueba por escrito o no se prueba. Pero, y hay otras cosas que, qué sé yo, hay cosas que se prueban por escritura pública. Estamos para decir una tontería, vamos a suponer que alguien dice, quiere demostrar que está casado. Y entonces pide un expediente administrativo donde los dos pidieron la habilitación de un negocio y pusieron casados. Entonces uno le dice, es inconducente. Si usted quiere demostrar casado, con lo único que se puede demostrar es una partida de matrimonio. Entonces, esta de que el juez puede en algún momento decir estas pruebas no son atinentes porque no hacen a este proceso o no son conducentes porque no nos dicen nada, entonces la eliminamos. Ese es otro elemento de la economía. Y todos los días nosotros estamos hablando de economía procesal. ¿Por qué? Porque todos los días estamos escuchando la famosa frase, la justicia lenta no es justicia, que es un disparate lógico, pero no importa, ¿no es cierto? Porque todo el mundo pretende lo que no pretende ante un médico. Usted va a un médico y el médico le dice, bueno, mire, va a tomar por 35 días esta pildorita, por 20 días esta otra pildorita y después vuelve, vamos a ver cómo sigue. Y usted no le dice al médico, ¿qué hace? ¿Va a tener 1 año enfermo usted? No, usted agarra y le puede decir, y no me puedo curar más rápido. El médico le va a decir, yo no hago milagros. Acá seguimos el proceso de la enfermedad. Ahora, cuando la gente tiene un problema jurídico, espera que se violen todo y que le den la razón mañana. ¿Por qué?
Porque cuando él es actor o cuando él es víctima, quiere una inmediata sanción para el otro, violando cualquier tipo de derecho de defensa. Ahora, cuando él es acusado de un delito o cuando él es demandado, entonces dice, no, un momento, yo tengo derecho a defenderme, yo tengo derecho... Y entonces, el derecho de defensa hace que no se pueda crear un sistema donde nosotros condenamos al otro primero que nada y después nos ponemos a hablar. Porque entonces ahí se romperían los principios constitucionales básicos, que son el derecho a controvertir, el derecho a ser oído, etcétera, etcétera, etcétera. Y el derecho de igualdad a la otra parte. Si la otra parte dice que fui yo tengo derecho a decir que no fui yo. Si me acusan de que choqué contra la pared, yo digo, no, yo no choqué contra la pared. Ahora, el otro que me acusa quiere la sentencia mañana. Entonces hablamos de la lentitud. Al margen de que existe una lentitud, producto de burocracia, producto de la ineficiencia de los funcionarios, producto de la falta de elementos, y la falta de capacidad, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente es imposible el juicio instantáneo. Es imposible. Salvo rarísimas excepciones, pero casi es imposible. Entonces, por eso todos los días ustedes hablan del valor en el proceso de la economía, o de acortar, de la celeridad, de hacer las cosas más rápido, más baratas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un principio que en una época, cuando yo era estudiante, formaba parte de la polémica interminable, que es los principios de escrituralidad y de oralidad. Entonces, no sé si hoy sigue la historia, pero probablemente sí, probablemente sigan discutiendo, ¿qué valor es superior en el proceso? Si la escritura o la oralidad. Se habló siempre se habló de que la escrituralidad no sirve porque el juez no vea las partes, por esto, por aquello, por lo de más allá, el proceso se hace muy largo, que piripipí, un montón de historias, ¿no? Y a favor de la oralidad se dice que es mucho más rápido, que es mucho que el juez vea las partes, que el juez vea los testigos, que entonces, etcétera, etcétera. La inmediación, el principio de inmediación significa que estamos los dos uno frente al otro, que el juez vea las partes. Hay inmediatez en el contacto. Esto es lo que significa el principio de inmediación. Entonces, los que defienden la oralidad dicen, no, esto es mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esta polémica, se avanzó un poco más en un montón de ideas, y algunos sostienen, entre los cuales me encuentro yo, algunos sostienen que la inmediación es lo peor que le puede pasar a un juez. La inmediación significa escuchar al testigo, porque muchos tienen la fantasía de que si el juez escucha al testigo, el juez descubre, así como por arte de magia, si le cree o no le cree. Es decir, porque no es que el testigo se contradiga, que el testigo esté diciendo cosas irreales, o que sea un psicótico que está delirando. No, el testigo que está diciendo cosas que pueden ser reales, entonces el juez parece ser que mágicamente descubre que está mintiendo, o mágicamente descubre que está diciendo la verdad. Entonces muchos tienen la idea de que si el juez está presente, el juez resuelve el problema. La realidad es que la presencia del juez lo único que hace es asustar a veces a las partes y a los testigos, a veces, y entonces tienden ellos a decir la verdad. Pero no se logra más que eso. En la mayoría de los casos, ya en los juicios orales, y cuando viene un acostumbramiento del juicio oral, esto ocurre esporádicamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos un juicio típicamente escrito y el juez viene a la declaración de los testigos y de las partes se asustan. Pero si tenemos un procedimiento oral, por ejemplo, como es el procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires, o son los juicios orales penales en varias partes, ya las partes no se asustan más. Y vienen y mienten con toda tranquilidad. Lo grave de todo esto, que hay personas que creen que pueden descubrir
sin ninguna otra elemento, descubrir en los gestos, en las actitudes, en los silencios, que el testigo está mintiendo. Y aquí aparece lo que yo llamo la peligrosidad de la inmediación. Aparecen los prejuicios de los jueces o de los funcionarios. Entonces, según los prejuicios que el funcionario tenga, si es rubio y ojos celestes dice la verdad, y si no es rubio y no tiene ojos celestes, por ahí está mintiendo. Si mira para abajo, mira para el costado, dice no me miraba a los ojos, quiere decir que mentía. Y resulta que terminamos inventando, ¿no es cierto?, falsos testimonios que nunca existieron, y dictando sentencias en virtud de nuestra capacidad mágica de saber si mentía o no mentía, independientemente de que se contradiga o no se contradiga. El tipo no se contradice, el tipo fue coherente, pero nosotros descubrimos que mentimos. Esas sentencias basadas en la intuición del juez, que generalmente no están basadas en la intuición, sino en sus prejuicios o en fantasías, es lo que suele generar los juicios orales. Y no les digo los juicios orales con jurado. Todos los que hablan del juicio oral y el juicio por jurado nunca querrían ser juzgados por un jurado popular, por un jurado de ciudadanos. Esto no le quepa ninguna duda, porque si los jueces tienen prejuicios y cometen errores de prejuicios, con una formación que tienen hacia la neutralidad, hacia el manejo de la prueba, etcétera, etcétera, imagínense ustedes lo que pasa. Es una historia muy vieja, el juicio oral y el juicio por jurado. Y por otro lado está la escrituralidad, es decir, casi todo escrito, pero no hay ningún sistema puramente escrito y puramente oral. Por ejemplo, el nuestro se llama verbal y actuado, escrito y actuado hecho en actas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo escrito? La demanda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo actuado? El testigo. Viene un testigo y nosotros escribimos lo que dice el testigo. Hay absolución de posiciones, escribimos lo que dice el absolvente, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la parte actuada. Después el juez, en realidad, toma el expediente con todo lo actuado y con eso, en base a eso, dicta sentencia. Si el juez estuvo presente en el testimonio, no puede decir el testigo es coherente, no se contradice, pero tengo la impresión de que mentía. Si dice eso, en realidad habría que meterlo preso. Por lo tanto, lo desecho. Por esto, la presencia del juez es casi inútil. Hay dos abogados que están controlando y tienen las posibilidades de preguntar a ese testigo. Si ellos no son capaces de hacer que el testigo se contradiga realmente o aparezca como que está mintiendo, entonces tampoco puede ser capaz el juez de hacerlo, salvo que lo asuste. Pero los testigos se asustan un tiempo, después se asustan más. Hay muchos que piensan, dicen, no, a mí me va bárbaro porque yo los interrogo yo. Sí, claro, porque en general pocas veces los jueces van a interrogar a los testigos. Entonces el testigo se pone un susto bárbaro y el abogado también. Pero si usted lo hace comúnmente, ya el testigo viene y dice, mire, va a estar el juez, le va a preguntar esto, le va a preguntar aquello, le va a preguntar lo de más allá y se acabó. Si el tipo miente, va a mentir bárbaro. La escrituralidad entonces tiene. ¿Cuáles son las ventajas de la escrituralidad? ¿Cuáles son las ventajas de la oralidad? En realidad es cara. Tiene un largo procedimiento para buscar la prueba, porque usted hace un juicio oral, no cae la prueba del cielo al otro día. Primero la tiene que traer, la tiene que armar. Es decir, tiene que hacer todo el mismo trabajo que en un juicio escrito, tener toda la prueba preparada. La única diferencia es que la va a volcar de golpe en un proceso oral. ¿Qué es lo que más tarda en un juicio? La prueba. Recolectar la prueba, sea oral o sea escrita. Ahora, ¿cuál es la ventaja de lo escrito? La ventaja de lo escrito es que se pueden manejar miles de juicios al mismo tiempo. Es decir, un juzgado civil hoy de la provincia de Buenos Aires tiene en funcionamiento no menos de 2.000, 3.000 expedientes. En funcionamiento. Ningún juez podría dictar, y dicta, qué sé yo, una sentencia por día, 30, 40 sentencias por día. Ningún juez, ningún tribunal podría estar dictando
30 sentencias por mes, o 20 sentencias por mes, o 25, más o menos, 100, 30, pónganle la cifra que quieran. Ningún tribunal oral puede dictar 30 sentencias por mes. Porque la realidad es que la audiencia, al empezar, nunca las audiencias tardan 2 horas o 3 horas. Así que generalmente cada juicio oral, en donde sea, tarda 3 o 4 días. Y tarda 4 días la oralidad, la audiencia en sí. La recolección de la prueba pasa por otro lado. Nunca, no es en tema del principio de escrituralidad, es muy poco común que los abogados digan que la sentencia le salió en contra porque el juez no estuvo presente en la audiencia de los testigos. Porque el juez no interrogó a los testigos. ¿Saben por qué no lo pueden decir? Porque él estaba presente y podía interrogar a los testigos. Cada abogado puede interrogar al testigo que está sentado ahí. Entonces él no puede decir que el testigo no pudo ser interrogado o no lo interrogaron bien, o el juez no lo vio. Y si el juez lo hubiera visto, ¿qué? El juez hubiera adivinado que mentía. Es decir, este es el juego dialéctico que se genera entre estas dos controversias famosas, escrito o oral. Los principios del derecho procesal no se agotan con los que hemos desarrollado. Se han resaltado los fundamentales. Resta destacar que en el Código Civil que regirá desde agosto, en el artículo número 3, dedicado a la interpretación, se menciona como principios y valores jurídicos, mientras que en el Código de Vélez, en el artículo número 16, se menciona como principios generales del derecho. Los invitamos a profundizar estos temas en la bibliografía básica.